Vamos a comenzar y ahora es el turno de un académico comprometido, un doctor en historia que desmonta la gran mentira sobre la supuesta ilegitimidad del régimen que salvó a España. Nos va a hablar de legitimidad histórica, jurídica y política que la izquierda quiere ocultar José Luis Orella. Con todos ustedes, el profesor Orella. José Luis. Bueno, muy buenos días a todos y esencialmente a la Hermandad de Defensores de Oviedo, que una vez más, bueno, pues demuestran de quiénes son hijos, de quiénes son nietos y nos van dando otra vez un ejemplo, ¿no? Un poco como en el pasado de cuna de resistencia, de reconquista, y una vez más, bueno, pues son los primeros en dar ese paso, ¿no? Un poco en el cual nos vamos solidarizando también todos, ¿no? Si existió una Covadonga, también existió un Roncesvalles, ahí aprovecho un poco a sacar mi navarridad, ¿no? Y así que hay que crear buenos paralelismos, ¿no? Para sentirnos todos dentro de la misma familia española en la cual estamos. Bueno, pues me ha tocado un poco este tema de legitimidad, ¿no? ¿Y legitimidad sobre qué? Vamos hablando aquí sobre diferentes ponencias, diferentes conferencias que nos están ilustrando pues muchas de las vertientes un poco de este periodo importante de nuestra historia, ¿no? Y esencialmente yo quería enfocar a través un poco de esa luz de la legitimidad dos aspectos importantes. Uno, el tema un poco de la ley de memoria que ha salido, entonces, ¿qué legitimidad tiene? ¿Por qué se está utilizando? ¿Qué es, en definitiva, una ley de memoria? Porque nos va a salir de manera recurrente en todo. Y luego, propiamente, sobre el principal aspecto sobre el cual se quiere aplicar, que en realidad es sobre la legitimidad del Estado, del régimen del 18 de julio, ¿no? ¿Qué legitimidad tiene? Y si no la tiene, fue un régimen totalitario, criminal, etcétera. Por tanto, bueno, pues ya se utiliza, se manipula y se utiliza, se puede decir, de manera negativa para construir un proyecto, una sociedad completamente diferente, bueno, a los valores que han movido pues España durante su historia, ¿no? Entonces, si nos metemos a la ley de memoria, ¿no? ¿Qué es una ley de memoria y por qué y cuándo apareció? La ley de memoria esencialmente apareció pues a partir casi de los 90 y es un fenómeno internacional, o sea, está instigada por Naciones Unidas y apareció también como un reclamo por parte de los países centroeuropeos y de la Europa del Este después de la caída de los regímenes comunistas, ¿no? Luego también hubo una reivindicación por parte de los países hispanoamericanos del Cono Sur. Esencialmente países centroeuropeos y de la Europa del Este. ¿Por qué? La mayoría, muchos ya saben por mis actividades que tengo relación con muchas de las instituciones de la memoria de esos países y habitualmente voy por allí, pues después de las décadas que tuvieron de régimen totalitario comunista, bueno, pues ellos sí habían estado obligados a un relato único de la historia. Un ejemplo claro lo tenemos, por ejemplo, con la película Katyn. En la película Katyn, que todo el mundo ha podido ver, Andrzej Wajda, refleja los hechos reales del asesinato, de la masacre de 22.000 oficiales polacos e intelectuales que fueron masacrados por el KGB, por la policía política soviética. La versión oficial es que habían sido los nazis cuando invadieron la Unión Soviética por el uso que había hecho el KGB de munición alemana y que por tanto habían sido ellos los que habían realizado esa masacre. Eso estuvo hasta la caída del muro, siempre se va a defender como el relato oficial. Katyn fue una masacre provocada por el ejército alemán o por los cuerpos de seguridad germanos cuando entraron en la Unión Soviética. Se pudo vislumbrar y ya oficialmente defender posteriormente. También otros asuntos que nos han salido. Uno, por ejemplo, es el papel represor que tuvieron muchísimos militantes muy endurecidos estalinistas, de esos miembros de los partidos comunistas que iban de recua en la retaguardia de las vanguardias soviéticas y que luego conformaron lo que van a ser, bueno, los primeros cuerpos policiales que cogen como modelo el KGB, ¿no? Por ejemplo, la Stasi, que ha sido citada anteriormente, fundada por el grupo de los españoles, los Spanky, ¿no?
y así, o sea, los alemanes comunistas que habían formado parte de las brigadas internacionales. Ellos van a ser los creadores de ese cuadro de Stasi a nivel represivo, ¿no? Mientras nosotros levantamos monumentos con una imagen idealizada y romantizada de los brigadistas internacionales, en la Europa del Este se llevan las manos a la cabeza de cómo podemos a semejantes criminales y torturadores levantar precisamente monumentos, porque ellos conocen la parte madura de aquellas personas, aquellos que vinieron a luchar por imponernos un sistema totalitario, no precisamente un régimen de libertades, son los que posteriormente, cuando sí tuvieron la oportunidad de crear aquel modelo político que querían para nosotros, conformarán precisamente los cuerpos de represión, los cuerpos de aniquilamiento, y ahí sí, con campos de concentración, con detenciones, con torturas, etcétera, que ahora ya, bueno, pues se puede estudiar. Por eso la necesidad de una ley de memoria en aquellos ámbitos geográficos para poder claramente estudiar con libertad, de forma académica y totalmente libre, un poco todas esas peculiaridades. Por tanto, ¿qué es una ley de memoria? Pues es una ley que lo que pretende es una equiparación, una reparación, una visión de justicia y, por lo tanto, eliminar llagas y que se dé a reconocer algo negativo que sucedió en el pasado. Como vemos, eso está sucediendo en el mundo y es claramente. ¿Qué sucede en España? Que en España estamos poniendo una ley de memoria, una aplicación que provoca unas circunstancias distintas, porque decimos, bueno, pero entonces nosotros hemos tenido algo equivalente a lo que tuvieron los europeos del Este, por ejemplo, como régimen comunista. Es lo que vamos a ver que nos intentan un poco ahora, y de ahí la importancia de la creación de ese relato histórico de manera novedosa que esconde la verdad de la historia, que como vemos a través de las participaciones de muchos de mis compañeros aquí, bueno, van saliendo en diferentes temas y en diferentes versiones. En ese aspecto tenemos que plantear otra circunstancia sobre ese planteamiento de la ley de memoria en España. Si lo que queremos es reparación, si lo que queremos es equiparación, si lo que queremos es justicia, durante el periodo de la transición o durante el periodo de los gobiernos de UCD hubo como más de 80 leyes y decretos que van a abarcar incluso casi una veintena en los primeros gobiernos socialistas de Felipe González, que van a realizar precisamente esa labor, equiparación de antiguos mandos del ejército republicano con el del ejército nacional, cuestión de planteamientos de reasignación de pensiones, de viudedad, de orfandad, etcétera. O sea, toda una cuestión de equiparaciones para evitar por todos los medios que la democracia que nacía a partir ya del año 78, etcétera, fuera en ese aspecto, bueno, pues se le podría todavía reivindicar algún tipo de cosas. O sea, resumiendo, porque no tenemos tiempo, cuando se intenta aplicar una ley de memoria histórica aquí en España, resulta que todos los planteamientos que Naciones Unidas o a nivel internacional resalta que debe llevar de contenido esa ley de memoria, aquí en España ya se ha aplicado mediante leyes y decretos durante las décadas de la época de los gobiernos de UCD y en la época de los gobiernos de los primeros gobiernos socialistas. Por tanto, la ley de memoria nace absolutamente vacía, o sea, no responde a los planteamientos mediante los cuales a nivel internacional se le ha asignado un objetivo. Por tanto, cuando se da ahora la medida de creación de una ley de memoria, los objetivos son plenamente diferentes y distintos, no tienen nada que ver con los planteamientos de ley de memoria de otros aspectos. Son más bien cuestiones de futuro, creación de una visualización de relato. Y entonces aquí ya nos vamos precisamente al otro objeto principal. ¿Por qué? Porque rápidamente dice, no, es necesaria una ley de memoria porque hay que permanecer en el recuerdo la ilegitimidad de un régimen que fue totalitario, que masacró, que tuvo genocidio y así. Pero me estás hablando de los Gulag, me estás hablando de qué demonios me estás hablando. Y entonces ya viene esa creación del relato sobre la historia de España. Lo primero, una de las primeras cuestiones es un régimen ilegal porque nace de un golpe de Estado fascista. Claro, decimos, bueno, primero lo de golpe de Estado significa que
las Fuerzas Armadas o el Ejército en un momento determinado, para las causas que sea, han intentado un golpe de Estado. Aquí vemos que una parte, y no precisamente mayoritaria, sino minoritaria, es la que procede a levantarse por unas circunstancias, y más del 60% de las Fuerzas Armadas de entonces se mantienen bajo la obediencia del gobierno republicano de entonces y posteriormente dentro ya de las formaciones revolucionarias del Frente Popular. Así que, por tanto, ya tienes ahí una cuestión que te ponen ya bastantes interrogantes. ¿Por qué triunfan los pequeños contingentes militares que se sublevan? Pues claramente porque tienen un apoyo cívico, tienen un apoyo social. ¿Y ese apoyo social es un apoyo fascista? Bueno, ¿a qué estamos llamando fascistas? Hombre, me parece que el fascismo es un movimiento revolucionario con unas reivindicaciones sociales y en aquel momento lo único equiparable o paralelo que podríamos hablar sería el nacionalsindicalismo falangista, con muchos matices, con muchas diferencias. Aquí ya estaríamos tocando los puntos sensibles, porque el fascismo italiano tiene unas características propias, el falangismo español tiene unas características también propias, tiene sus semejanzas, tienen grandes diferencias y matices entre ellas. Entonces esto ya se queda un poco para el tema de los profesionales, un poco de lo de la historia. Pero gran parte de los que se suman en ese momento no son por carácter político y abarcan diferentes familias. O sea, si uno ve cuál es el mapa de la España nacional del 18 de julio, es la España precisamente donde está toda la vertebración y toda la organización del mundo católico social. Uno coge el mapa de la guerra civil, uno coge el mapa de todas las estructuras de los sindicatos católicos agrarios, de todas las cooperativas, las cajas rurales, los círculos católicos que había, y allí donde eran mayoritarios y predominantes, resulta que es el mismo mapa, excepto algunas localidades como Sevilla, etcétera. Pero si uno ve cuáles son un poco las circunstancias, de caramba, en casi un 90% es el mismo mapa. O sea, allí donde había una verdadera sociedad civil católica vertebrada, organizada, resulta es donde va a dar un apoyo hegemónico y mayoritario. ¿Cuál va a ser la transversalidad un poco de esas fuerzas? Porque decimos, bueno, ¿qué es un golpe fascista? Bueno, es un golpe, entre comillas, apoyado por falangistas, por carlistas, por monárquicos, por miembros de la CEDA, que abarca católicos sociales, democristianos, etcétera, por agrarios republicanos, que son también liberales. Hay regionalistas catalanes, que son los miembros de la Lliga, un antecedente del nacionalismo posterior, que aquí habría que ver diferencias. Está también un elemento galleguista, o sea que, como vemos, es un abanico muy plural a nivel político y muy difícil de citar e incluir y aglutinarse precisamente como fascismo. Y esos son datos, son descripciones, etcétera, que se pueden realizar, ¿no? Así que el régimen nace precisamente por una serie de circunstancias, ¿no? ¿Cuáles son esas circunstancias? Casi puramente una de los motores, que ya se ha dicho también aquí, plenamente de tema religioso. O sea, aunque cada uno tenía su discurso, tenía su programa, la ausencia de libertades religiosas, la persecución, la inseguridad que se va a tener desde el triunfo de un Frente Popular, que ya hay trabajos académicos. Tenemos el trabajo de Roberto Villa y de Álvarez Tardío, donde se pone ahí las irregularidades que tuvo el Frente Popular en las elecciones de febrero del 36, donde se anularon escaños de la derecha y donde, bueno, pues el Frente Popular amplió una victoria parlamentaria, pero aprovechando muchísimas irregularidades, y eso es un trabajo académico que señala y marca, bueno, pues muchas de las historias luego orales que se habían vivido en aquel momento. Están los discursos de muchos parlamentarios en aquel momento, que se ve a través del diario de sesiones, que se habla plenamente de los asesinatos impunes de muchos militantes locales, de miembros de partidos de derechas, e incluso la quema de periódicos, como podía ser el de La Nación, que imposibilita a los diferentes partidos de derechas la libre actuación de cualquier tipo, ¿no? Recordemos algunos de los discursos en los cuales se habla, ya son más de 400 asesinatos los que se están produciendo. El Frente Popular llega al poder en febrero.
La guerra empieza en julio, o sea, en muy pocos meses. Estamos hablando, por tanto, de una violencia terrorista con una gran impunidad del Ejecutivo y con un apoyo, que es lo que se ve posteriormente con el asesinato de Calvo Sotelo, en la cual claramente la democracia ha dejado de existir, existe una impunidad y, desde luego, los discursos revolucionarios con desfiles de las milicias antifascistas, de las MAUC, se desarrolla visiblemente por las calles. O sea, para nadie ya es un secreto que lo que se está viviendo en España es un antecedente, una similitud de lo que había sucedido en Rusia, bueno, pues a partir de la Revolución de Febrero, que es la Revolución Liberal, y los acontecimientos que estaban ya preanunciando la Revolución de Octubre bolchevique en ese aspecto, ¿no? Así que vemos claramente, bueno, pues un poco cómo el relato oficial choca verdaderamente con las realidades históricas un poco que se está viendo y cuáles son los orígenes precisamente de lucha plenamente por la libertad y por la propia supervivencia, ¿no? Y con unos motivos religiosos muy claves, que es lo que favorece que, bueno, movimientos políticos tan heterogéneos, incluso tan contradictorios y rivales, algunos de ellos, bueno, decidan levantarse y estar juntos en una lucha por la supervivencia en ese ámbito. Luego se habla, bueno, es que después se instauraron, hubo unas masacres. Se ha contestado muy bien de aquí. Hay algo algunos, podemos decir, historiadores, entre comillas, que alentaron un poco el mito de los 200.000, incluso de los 300.000 muertos, ¿no? Lo cual hubiera supuesto, para que ustedes se den una idea, de que todo el ejército republicano que se rinde después de lo de Casado, por ejemplo, pues hubieran sido exterminados en su totalidad, cuestión que no sucedió. Como bien luego habrá una intervención realizada por Miguel Platón, pues no voy a pasar a las cuestiones, podemos decir, un poco represivas de eso, pero ya se empiezan a levantar otro tipo de mitos, como vemos ahí. Campos de concentración, no hubo campos de concentración, hubo campos de retención temporales de los soldados republicanos que entregaban sus armas, y luego ya los que no tenían delitos se volvían a sus casas y los otros sí iban a tener en zonas de prisión y prisiones provisionales hasta que se vea si tienen culpa o no tienen culpa de las zonas de donde eran originarios y si eran culpables o no de las matanzas que se habían producido en aquella retaguardia republicana, ¿no? Y ahí no vamos tampoco a meternos aquí ya a retratar ciertos casos, porque bueno, hay diferentes trabajos, y ahora hay pues muchísimos trabajos que se están desarrollando, por ejemplo en Madrid, en Toledo, en Barbastro, etcétera, que son, podemos decir, los epicentros principales de una represión fortísima, teniendo en cuenta sobre todo las ciudades urbanas. Tengamos en cuenta que la represión contra el mundo de la derecha o el mundo católico era muy fácil de desarrollar, porque los listados de los suscriptores de los periódicos, principalmente periódicos de ámbito nacional, o sea, Madrid, todos los listados de cofradías o de miembros, por ejemplo, de la adoración nocturna. O sea, no solo eran ya los temas de los listados de los partidos políticos que podrían tener de militantes y afiliados, sino esencialmente de todo ese mundo católico que se vertebraba, y luego a través también de los suscriptores de los diferentes boletines y periódicos, son los listados que van a utilizar los comités revolucionarios para ir casi calle por calle deteniendo a la gente para poder matarla. O sea, decían, bueno, aquí sabemos que este es un periódico vinculado a una organización política de derechas, tenemos el listado de los suscriptores, vamos calle por calle deteniendo a los suscriptores porque sabemos de qué pie cojean. Por eso nuestros mayores, cuando nosotros igual les decían, ¿y por qué no te suscribes? Yo no me suscribo a nada, yo pagaré al contado y no quiero que mi nombre esté nunca en una lista de estos. Entonces podemos ver por familiares nuestros, pero qué manía tiene con que su nombre no figure, pero si es una revista de estas que no pasa nada. Eso es lo que dices tú. Entonces, sabemos de dónde viene ese estigma de que nuestros mayores nunca querían suscribirse a nada. No, yo ya iré y pagaré, y ya está. Pero yo no quiero que mi nombre figure en ninguna lista de suscripción, aunque sea la revista de los monaguillos de no sé qué, ni hablar, ¿no? Entonces, ahí vemos ya unas ciertas peculiaridades, y con el tema un poco de lo de los campos y de los temas de represión. ¿Cuál es otro de los aspectos que se pretende sobre todo batir? Pues otro de los aspectos claramente es si
en 40 años hay de todo. Si los primeros años, que son un poco más a blanco y negro, se potencia, es un proceso de autarquía forzada. Muy bien también se nos ha dicho la situación internacional. No hay que olvidar una Segunda Guerra Mundial, la dinamitación de todas las relaciones internacionales comerciales, la imposibilidad, por lo tanto, de ejercer ese tema de comercio y tener que vivir durante esos años de la manera pues mejor que tú podías sobrevivir y ya está, ¿no? Hasta los años 60, donde ya puedes llevar con una nueva generación esa expansión. Es cuando se proclama también una ley de amnistía, donde la cual eso es lo que permite esas sorpresas que a algunos extraña. Es que Carrillo cuando viene con peluquín, como si hubiera venido sin peluquín. Había una ley de amnistía ya en la década de los 60 y por lo tanto no se le podía detener si no cometía ningún delito. Y es una amnistía que provoca el propio Franco, con la cual se puede estar de acuerdo o no, pero pone ya una raya mediante la cual ya no existen delitos procedentes de la guerra civil, ya no se puede juzgar a nadie a consecuencia del conflicto para evitar precisamente lo que ha sucedido ahora, el intento de romper la sociedad y abrir todas las heridas para crear un victimismo, para crear, por lo tanto, gente con una reivindicación de venganza o habitualmente una compensación económica, que es lo que se pretende un poco en este aspecto, ¿no? Crear un clientelismo político para crear un suelo electoral, un suelo social, que es el verdadero objetivo un poco de todo lo que estamos viviendo un poco en estas circunstancias. Así que en ese ámbito la particularidad, como vemos un poco de lo de la legitimidad, descansa un poco en ese ámbito. La parte ya más positiva, que ya la pueden encontrar preferentemente en bibliografía, ya son también los años 60 y 70, creo que también hay otros ponentes que se van a centrar más bien en ello, y ya es ese gran crecimiento, esa transformación social, económica. Todos pueden recordar aquí las universidades laborales, la labor precisamente que hicieron, el papel de industrialización, el papel de modernización, la transformación al mundo rural, se puede decir de la España de blanco y negro a la España a color, todo lo que significa la industria química, la industria del metal con todo el automovilismo, el papel principal de los polos de desarrollo, una urbanización, un aumento de las ciudades que exigen servicios sociales, con todo el tema de la construcción, con el tema de la vivienda, y recordemos que en eso, había que pagar un piso, en una larga vida, ¿no? Habitualmente en 7 años, ¿no? Quien los tuviera, cuando todos tenemos unas hipotecas en fin de varias décadas, ¿no? Bueno, pues podemos decir que eran otro tipo de vivencia, otro tipo de vidas. Cuando escribí, por ejemplo, La España del Desarrollo, había una carta que me hacía gracia a los astilleros de Sestao, que escribían a una compañía naval extranjera, decía: vamos a ver, yo te hago la carta de recomendación, la voy a mandar a los astilleros de Cádiz, pero antes de 2 años no te pueden hacer el barco. Nosotros hasta dentro de 8 no podemos hacértelo, porque tenemos muchísimos pedidos, no damos abasto. O sea, es que no damos abasto. Somos la primera potencia en marina mercante, somos la tercera potencia en industria pesquera. Entonces, y somos los responsables, de ahí nuestra relación con el mundo árabe, de llevar el petróleo al mundo de las refinerías. Los árabes tienen el petróleo, los americanos tienen la tecnología. Nosotros, gracias a la vanguardia que tenemos de construcción naval, tenemos los barcos preparados para ello, que son los petroleros. Y, lógicamente, vamos a permitir que las refinerías se hagan en España. Y, por lo tanto, por eso también las traemos. Y no es casualidad que una refinería esté en Algeciras. ¿Y por qué la ponemos en Algeciras? Para que la gente de Gibraltar vea que los andaluces que están al otro lado no son unos muertos de hambre, sino que tienen su trabajo, tienen industria, y con la verja cerrada sean los británicos los que deseen ver un nivel de vida mejor en la parte española y no precisamente en la británica. Así que, como vemos, todo tiene, por tanto, su traslación, su conversión, su proceso. Así que, con esa visión, con esa comparativa, claramente sabemos por dónde va a ir un poco esa historia del relato. Es destruir, podemos decir, esa imagen del capítulo anterior a nuestras vidas, a nuestro presente. Una España en la cual, pues cualquier periódico que compremos, rápidamente nos dicen: la próxima generación va a ser la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Claro, esa comparativa que nosotros hacemos con respecto a lo que sucedió los años anteriores
claramente, rápidamente provoca una imagen muy positiva a nivel de desarrollo, a nivel de competencias y de todo, y de nivel de vida, que todo es de caramba. ¿Y ese régimen cómo era? ¿Por qué se regía así? ¿Por qué no se pagaban impuestos? ¿Por qué no tenía un endeudamiento fuerte? ¿Por qué existían esas cosas? Eso es lo que hay que evitar. Y entonces ya sabemos cuáles son las causas por las cuales hay que crear, por tanto, un poco esta estigmatización, esta negatividad. La creación de un relato, por lo tanto, falseado, que intente ligar el franquismo, que aquí yo muchas veces he procurado negarme a hablar un poco de franquismo, no deja de ser un régimen de las distintas familias de derechas arbitradas por una persona con una mentalidad excepcional de arbitraje que fue él, pero él no crea una ideología, sino podemos decir favorece un contexto en el cual, con lo difícil que somos los españoles, se van poniendo de acuerdo esas diferentes familias un poco en ese contexto. Y en ese periodo y en esa circunstancia pues vemos claramente cuál va a ser un poco esa particularidad, un poco esa demonización, esa caricaturización y por lo tanto la necesidad de vincularlo a las ideologías, podemos decir totalitarias, que se consideran genocidas, y por lo tanto esa eliminación. No estamos una democracia valórica y que por lo tanto equipara diferentes posiciones políticas a pie de igualdad, sino la negatividad de alguna. Termino solo con una idea porque vamos mal de tiempo. Si ustedes cogen, por ejemplo, porque está en el boletín oficial, la Ley de Memoria Democrática y ven el primer párrafo, te señalan, por ejemplo, de qué son herederos y de nosotros queremos defender las libertades, las democracias, y te dicen hasta las constituciones previas de las cuales ellos se sienten herederos. Bien, te hablan claramente desde 1812 hasta la actualidad de las constituciones. Si hay alguno que tenga una cierta formación jurídica, pero algunas ideas, ahí va, pero es que faltan constituciones, sí, faltan varias. Pero ¿cómo van a faltar constituciones? ¿Se les ha pasado? ¿No se les ha pasado? Son todas las constituciones que fueron con gobiernos moderados, con los gobiernos liberales conservadores. O sea, no se está intentando eliminar la herencia de Franco, se está eliminando toda la cultura, todo el discurso proveniente de una cultura, de un mundo, que es el mundo que consideran de la derecha. O sea, lo de Franco es la primera etapa, porque ya en la Ley de Memoria ya te pone que nosotros somos herederos de un mundo y vamos a eliminar precisamente la otra opinión, vamos a eliminar eso. O sea, que por lo tanto todas las opciones que estén vinculadas a su mundo ideológico serán las que tengan esa igualdad, esa equiparación de derechos, pero los demás, con ciertas afinidades, se pertenece a unas familias ideológicas que claramente van a estar negativizadas, van a estar golpeadas y por lo tanto van a quedar proscritas. Entonces, claro, por eso estamos aquí. ¿Qué es lo que se está planteando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es que esto no es una memoria, una ley de memoria. Nosotros estamos luchando precisamente por la libertad, como hicieron aquellos académicos y aquellos profesores, y muchos de esos en la Europa del Este, y es a nosotros precisamente los que se nos intenta poner una opinión oficial basada precisamente en mentiras, como los regímenes que han sido acusados por el propio Parlamento Europeo, que eran monolíticos, que eran totalitarios y que es lo que se intenta evitar. Pues curiosamente nosotros estamos viviendo la fase contraria, ¿no? Una reinterpretación para imponernos una visión mediante la cual todo lo que hemos heredado a través de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestros mayores quede absolutamente prohibido. Así que por eso estamos aquí. Gracias.